Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 38 de 12 de junio del Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Que la implantación de los proyectos renovables tiene afecciones ambientales o sociales, entre otras, es algo ya sabido en general y en este podcast en particular. Que las cosas se pueden hacer bien, mal o regular para minimizar, compensar o mitigar esas afecciones, también se sabe. Una de las opciones que tenemos para minimizar las afecciones ambientales y sociales, especialmente por las que devienen del cambio del uso del suelo agrícola, es la agrivoltaica. Para hablarnos de ello, vamos a saludar a Marta Baro Martínez, a Rafael López Luque y a Luis Manuel Fernández de Ahumada. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Ellos son los tres profesores de la Universidad de Córdoba y miembros del Grupo de Investigación Física para las Energías y Recursos Renovables, del que Rafael es miembro fundador y Marta su responsable actual. Rafael Luque es doctor en Ingeniería Agronómica y licenciado en Física y es catedrático de universidad en el área de conocimiento de Física Aplicada. Luis Manuel es doctor en Ingeniería Automática y profesor contratado doctor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática. Y Marta es doctora en física y titular de universidad en el área de conocimiento de física aplicada. Pues repetimos todos en la Universidad de Córdoba. Vamos a adentrar un poquito más, contarnos un poco más de vuestra trayectoria, cómo habéis llegado aquí a la universidad y en particular a este campo concreto. Marta, si quieres empezar tú. Bueno, yo en primer lugar darte las gracias, Álvaro, por tu invitación a este podcast. Y en realidad sobre mí poco más puedo decir. Soy Marta Baro Martínez, doctora en física y profesora titular de universidad en la Universidad de Córdoba en el área de física aplicada, donde por un lado compagino mi labor docente en materias de física y de energías renovables en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y en diferentes másteres. Y esa labor docente pues la compagino con mi labor de investigación, como ya has dicho, en el grupo de energía de física para la energía renovable. Cuéntanos un poco las líneas de investigación o las actividades que tiene este grupo. Bueno, pues en este grupo lo que intentamos es desarrollar soluciones científico-técnicas que nos permitan optimizar el aprovechamiento de la energía renovable en general. Y más concretamente nos centramos en la energía solar. En este marco, por ejemplo, en los últimos años hemos presentado algunas mejoras en los sistemas fotovoltaicos y concretamente en los sistemas fotovoltaicos con seguidores solares. En estos sistemas pues hemos desarrollado modelos y nuevas estrategias de seguimiento y retroseguimiento que por un lado evitan el intersombreo entre colectores y por otro lado buscan la orientación de los paneles fotovoltaicos para los que la captación radiativa sería máxima y por lo tanto combinando estas dos características pues se consigue maximizar o optimizar la producción de estos sistemas fotovoltaicos. Asimismo, por otro lado, recientemente en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Programa Operativo FEDER Andalucía, pues hemos desarrollado iluminadores heliostáticos. Los iluminadores heliostáticos son dispositivos que siguen al Sol a lo largo del día y del año y que a la vez, mediante sistemas de espejo, redirigen la luz solar que les llega hacia un punto fijo. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos, por ejemplo, hacer llegar la luz natural a espacios interiores en edificios en los que por su orientación o porque tienen ventanas de reducido tamaño, pues el acceso al sol es difícil, es reducido y por tanto son espacios que requieren
de iluminación artificial. De esta forma, con estos iluminadores heliostáticos, pues conseguimos un aporte de iluminación natural adicional y con ello reducimos el consumo necesario de energía eléctrica artificial y contribuimos a mejorar la eficiencia energética en el edificio. Estas son algunas de las líneas que hemos desarrollado en los últimos años y ya por acercarnos un poco a la materia que nos ocupa en ese podcast, pues desde hace 2 o 3 años más o menos hemos empezado a trabajar en agrivoltaica porque, bueno, creemos que es una solución muy interesante para seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y más eficiente, en el que poco a poco consigamos que gran parte de la energía que consumimos pues tenga su origen en las energías limpias. Pues muy interesante. Me ha interesado también lo de los iluminadores heliostáticos, porque yo estuve mirando para mi cocina, o sea, bueno, para dar luz a través de mi cocina a otra zona de la casa y por ahí había alguna solución, pero no me terminé de convencer del todo. Pero la verdad es que suena muy interesante. ¿Quién de los dos? Rafael, cuéntanos algo sobre ti. Bueno, pues igualmente voy a comenzar dando las gracias por abrir esta ventana a nuestra actividad que en muchas ocasiones pues nosotros mismos tenemos descuidada la comunicación al exterior de nuestras actividades. Bueno, comienzo diciendo, yo soy Rafael López Luque soy ingeniero agrónomo ya desde hace muchos años, desde comienzos de los 90, y desde entonces, pues, por mi formación, pues, me dediqué en un grupo previo en el que pertenecía a la optimización energética en agricultura, fundamentalmente en sistemas de riego. Posteriormente, con el devenir de las diferentes líneas de investigación, pues me fui dedicando a la energía solar fotovoltaica y en los últimos energía solar fotovoltaica que nunca se ha desvinculado de la agricultura. El riego es una actividad que por su coincidencia temporal con los picos de radiación, pues es una actividad que resulta especialmente interesante para la energía solar. De alguna forma, pues la aparición de la agrivoltaica, pues sí hace ver que es una línea de muchísimo interés, de muchísimo futuro. Son muchísimos los problemas sociales actuales que hacen que sea necesario utilizar todos los conocimientos de energía renovable y de agricultura y combinarlos e intentar hacer un futuro un poquito más racional, al menos en la medida en que nosotros podamos. En esta línea, pues, como ya ha comentado Marta anteriormente, pues hemos hecho y teníamos unos antecedentes de estudios en cuestiones de radiación solar, de modelización y de conocimiento de la distribución de la radiación solar dentro de sistemas colectores, con seguimiento, con diferentes tipos de seguimiento, y este conocimiento pues se nos hacía de una forma natural bastante extensivo a los nuevos sistemas fotovoltaicos en agricultura, donde ahora se podría decir que hay una competencia que no debemos considerarla como tal, sino más una sinergia entre colectores y cultivos, colectores fotovoltaicos y cultivos para poder tener un desarrollo armónico tanto de producción energética como de producción alimenticia. En ese ámbito nos faltaba un modelo con el que pudiésemos decidir y tener conocimiento de cómo se iba a distribuir radiación solar para el cultivo y radiación solar para producción energética. Por ahí entramos en la vía de lo agrivoltaico y bueno, estamos muy entusiasmados e ilusionados en que podremos seguir y aportar algo en esta línea. Muy bien, a ver si acabamos la conversación con ese convencimiento de que no es competencia, que es sinergia. Y bueno, Luis Manuel, Luisma, te he dejado para el último, pero venga, te toca. Pues yo también me uno a mis compañeros para agradecerte esta oportunidad. Yo
vengo del ámbito electrónico y también entré en la Universidad de Córdoba, pero he estado trabajando durante bastantes años en modelización y optimización de procesos de compostaje. Estuve durante unos años trabajando en ese mismo nivel de investigación y hace cuestión de 7, 8 años pues di el salto, conocía parte del equipo, principalmente a Rafa López, y fue una oportunidad de cambiarme, no exactamente de ámbito, porque lo que era la optimización de estos procesos me interesaba, y sobre todo el tema de las energías limpias también para mí eran muy llamativas y veía que era un nicho de trabajo a largo plazo. Y me dieron la posibilidad de trabajar con ellos y ahí pues me di el cambio, fue donde realicé mi tesis doctoral. Y lo que hacemos ahora es, pues, yo he sido a lo mejor alguno de los que he desarrollado estos modelos optimizados de sistemas con sombreo, es decir, evitando el sombreo, perdón. Y realmente yo creo que también no dejamos de ver que, siendo muy partidarios aparte de intentar optimizarla, pero siendo muy partidarios de la energía fotovoltaica, vimos que no podíamos obviar pues algunos de los inconvenientes que en algunos casos se estaban dando, ¿no? Y esta sinergia a la que hacía antes referencia con la agricultura pues nos ha supuesto una oportunidad, también un reto también intelectual, porque es verdad que podíamos haber seguido en lo que estábamos haciendo, que nos iba muy bien, pero también en este mundo afortunadamente tenemos la opción también a veces de abrir nuevos nichos de trabajo en este caso, y el tema de la agrivoltaica pues unía todos estos hitos, ¿no? Seguramente ahora vamos a hablar un poco más de ello, pero nos ha supuesto pues tener que volver a plantearnos muchas de las cosas que que dábamos por sabidas, y volver a trabajar sobre ámbitos incluso que en el caso a lo mejor tanto de Marta como mío, pues por falta de formación previa agronómica, pues no la teníamos, pues nos ha hecho también pues plantearnos nuevos retos y, como te digo, ver qué podemos hacer o qué podemos aportar en un ámbito en el que hemos visto que a lo mejor todavía a nivel nacional pues es algo minoritario, ¿no? Y ver esta posibilidad, pues no, pues, como te digo, pues hemos empezado 2, 3 años, pero que para nosotros estamos todavía en el inicio. Muy bien. Bueno, pues hemos nombrado un poquito ya varios palos de lo que sería una presentación de contexto de que nos va a llevar a por qué la agrivoltaica, que por cierto yo creo que la primera vez que lo oí fue agrovoltaica y luego ahora lo veo más agrivoltaica, ¿no? Es el término más usado ahora mismo con I. Bueno, no hay una definición clara ni una decisión clara, pero no es solo en España, sino en todo el mundo. Lo único que sí sé, que tal vez como esto ha venido del contexto alemán, y en el contexto alemán la palabra agro significa... tiene una connotación negativa. Agro, pues, ellos decidieron, creo que es malhumorado o violento, pero y entonces pues ellos decidieron agri, y bueno, pues todo el mundo ha decidido agri. Ya, pues, no seré yo quien contradiga, ¿eh? Que no. Bueno, pues eso, decía que vamos a hacer una introducción, un contexto que nos va a llevar al porqué de la agrivoltaica. Vamos a hablar Estamos inmersos en una crisis climática que requiere ese despliegue de renovables que hemos hablado anteriormente, en el que la fotovoltaica es una de las protagonistas. A la vez, también tenemos ese conflicto que decíamos del uso del suelo, y sabemos que la agricultura está en un momento delicado, que aparte por la sequía que nos acecha y que parece ser que va a ser una tónica recurrente en los próximos años. Y pues también pues tienen sus problemas financieros, tienen relevo generacional, etcétera. ¿Quién quiere coger este melón y empezar a hablar de todo esto? Bueno, yo misma empiezo por ahí. Como bien has dicho, bueno, pues parece claro que el contexto de crisis energética en el que ahora mismo nos encontramos nos lleva necesariamente a tratar de impulsar no solo la agrivoltaica, sino cualquier medida
que nos permita avanzar en la lucha contra el cambio climático, que a día de hoy, bueno, pues se ha convertido en uno de los principales retos y de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, porque algunas de sus consecuencias negativas, como la sequía o como los fenómenos meteorológicos extremos, ya no son una advertencia o una amenaza para el futuro, sino que lo estamos observando y lo estamos evidenciando en la actualidad. Por otro lado, creo que la guerra de Ucrania, entre otras cosas negativas, pues ha evidenciado la alta dependencia de la Unión Europea respecto a la importación de combustibles fósiles y los riesgos que eso conlleva para la economía de los países en caso de conflictos internacionales. Y por todo ello, pues a distintos niveles, tanto internacional como nacional, como a nivel europeo, pues se están desarrollando diversas políticas que tienen por objetivo impulsar el avance de las energías renovables en general. Y lógicamente, pues la fotovoltaica se está viendo muy beneficiada de estas medidas, porque la fotovoltaica presenta unas importantes ventajas que la hacen protagonista en este campo de la transición verde, y una de esas principales ventajas es que en los últimos años ha madurado mucho. Y cuando digo que ha madurado me refiero a que ha conseguido mejorar la tecnología a la vez que se han abaratado sus costes. Y esto, bueno, pues junto con esas políticas de impulso de las energías renovables, pues ha hecho que la fotovoltaica esté creciendo muy rápidamente en los últimos años. Por centrarnos en el caso de España, según la UNED, desde el 2018 la fotovoltaica ha crecido desde algo menos de 5 gigavatios pico a 20 gigavatios pico en el primer trimestre de este año, del presente año, del año 2023. Y esto pues implica un crecimiento de más del 300% en solo 4 años. Pero ya no es solo lo que ha crecido, sino lo que tiene que seguir creciendo si queremos cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé o que persigue una potencia fotovoltaica instalada de 39 gigavatios para 2030. Que ya veremos si se consigue, ¿no? Que, bueno, de momento el ritmo es bueno, es el ritmo más alto de lo esperado en el PNIEC, por eso se está reformulando ahora, ¿no? Y bueno, pues hay problemas como la saturación de las líneas, ¿no? Igual que tenemos una red centralizada de autopistas, de autovías, pues de carreteras, pues de electricidad, de transporte de energía eléctrica, pues también. Y eso supone que no hay tantas... Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo instalan aquí? ¿Por qué se acumulan tantos proyectos en un punto solo? Y muchas veces es porque la evacuación está ahí, porque donde nos podemos conectar es ahí. Y eso provoca, pues, que esa competencia que hablábamos por el cambio del uso del suelo se concentre. O sea, no es lo mismo tener 10 proyectos en 10 municipios que 10 en uno y otros 9 sin nada, que es lo que pasa en muchas zonas y es donde se generan esos polos de mayor rechazo a los proyectos. Bueno, añadido también a donde hay más recursos, el fotovoltaico está más distribuido, pero el eólico sí que está donde está, ¿no? El viento. Bueno, hemos hablado un poquito de eso, no sé si queréis comentar algo también de perdón, de ese conflicto con la agricultura, que en buena parte es el generador de estas, pues, algunas plataformas que hay que rechazan la instalación de estos proyectos en base también a la pérdida de empleo, ¿no? Porque una planta fotovoltaica genera mucho empleo en su desarrollo y construcción, sobre todo, y luego genera algo de empleo en su explotación, pero pues desplaza otros usos tradicionales, ¿no? Otros empleos tradicionales. Sí, bueno, en ese sentido comentar algo que ya habéis comentado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues contempla que sucintamente que para 2030 debemos duplicar la situación actual
Actualmente ya tenemos bastante rechazo a las instalaciones fotovoltaicas, a los grandes parques fotovoltaicos, entendidos como fotovoltaicos que optimiza solo la captación energética. Y es rara la semana en que no aparece, o incluso el día en que en cada periódico no aparece alguna noticia relacionada con este rechazo social. Y tiene un porqué que cuando se estudia detenidamente, pues claro, pues tiene unas razones de ser este rechazo que, que, que hay que, a mi juicio, hay que entender y hay que afrontar correctamente. Estamos, como decía, que el porcentaje de ocupación de suelo realmente es muy pequeño. De suelo agrícola, ahora mismo estamos en algo inferior al 0,2%. Son 30.000 hectáreas respecto a las 1.800.000. Es un porcentaje muy, muy pequeño. No llega ni al 0,5%. Pero hay que duplicarlo. Y además, este 0,2% se ha concentrado en los entornos relativamente cerca a las ciudades, y en las vegas de río. Agronómicamente coincide que ocupan terrenos de muy buena calidad agronómica, y de donde la energía solar fotovoltaica, en un modelo de productivista de competición de precios, pues ahora mismo es muchísimo más rentable que los ingresos por hectárea de una instalación fotovoltaica. En el peor de los casos, pues superará siempre los 40.000 euros hectárea. Y frente a una agricultura que en ocasiones pues ni de lejos ve esa rentabilidad. Esto hace que los instaladores fotovoltaicos hayan ofertado, y ahora mismo los agricultores se ven en esa tentación de abandonar la labor agrícola y poner sus terrenos en alquiler, donde obtendrán una rentabilidad fija del orden entre 1.000 o 2.000 euros hectárea en esa horquilla, sin hacer nada y abandonando la actividad agraria. Esto puede ser una tentación para los agricultores, pero para pueblos que son de vocación agrícola y donde no solamente el agricultor vive de la agricultura, sino además el tejido social del pueblo, están los servicios agrícolas, están la mano de obra que depende de la agricultura. Pues claro, ven cambiar drásticamente su modo de vida a un nuevo escenario donde ellos prácticamente no van a tener papel alguno. Es cierto que la mano de obra que se genera mano de obra es una mano de obra relativamente especializada, y la mano de obra en mantenimiento sí también requiere una cierta especialización que normalmente está bastante alejada del perfil agrícola. Claro, esto junto con el cambio el cambio paisajístico que supone el vivir en un ámbito rural rodeado de colectores solares fotovoltaicos, donde el paisaje cambia de color verde, puede cambiar del color verde a un color azul negruzco. Pues claro, se ha de entender que exista un rechazo social. En este sentido, la agrivoltaica puede ser un punto de alivio o de ayuda a esta situación, en tanto que paisajísticamente no es tan agresiva como la situación de la fotovoltaica. Luego, por otra parte, la energía solar fotovoltaica también tiene como comentábamos antes, la saturación de líneas. Efectivamente, si uno mira el mapa de saturación de líneas, ahora mismo en España, en la situación actual, pues prácticamente no hay puntos de evacuación. Y esto, en teoría, cambiará dentro de un par de años, cuando el plan de refuerzo de líneas eléctricas, que ya está en marcha, pues introduzca nuevos puntos de evacuación.
En fin, también con esto quiero comentar que el sistema fotovoltaico también muestra sus debilidades. Tenemos la evacuación eléctrica que no tenemos. También tenemos el problema de que la instalación fotovoltaica ahora mismo es una industria prácticamente dependiente de los países asiáticos, fundamentalmente China, y en el momento en que China pues decidiese cortar el suministro de módulos o de producción de accesoria a la industria, pues prácticamente se cortaría la instalación fotovoltaica. Y bueno, y el mencionado de rechazo social. También este rechazo procede en gran medida de la de este paisajismo que comentaba antes y que muchos pueblos como Setenil de las Bodegas, pongo como ejemplo, en Andalucía, pues que donde el turismo rural es una fuente de ingreso y una fuente de actividad, pues la ven amenazada, fuertemente amenazada. Bueno, ahí hacer un matiz que aquí se ha nombrado varias veces, la zona vuestra o más tirando a Jaén, los olivares, eso es una industria que utiliza plantas, ¿no? Pero que ahí el paisaje es altamente antropizado y lo podemos ver verde, pero es igual, es también artificial y bueno, eso da para abrir otro melón, pero Sí. y bueno, en cuanto a lo que decías de la evacuación, la verdad es que sí está bastante saturado, pero estamos a la espera también de unos concursos que se supone que en 2021 iban a salir y están retrasando. El gobierno dice que cumplimos PNIEC y de sobra, entonces pues está ahí demora y una expectativa de las empresas por salir, pero efectivamente hay planes de expansión de red eléctrica que deberían ir también aguas abajo de las distribuidoras para evitar esas saturaciones, porque si ahora reproducimos el modelo de que focalizamos en subestaciones nuevas, pues vamos a tener el mismo problema de concentración. Bueno, por no liarnos más con esto, ya hemos hecho la introducción de que necesitamos la implantación de las renovables, concretamente de fotovoltaica. Sabemos los problemas que puede generar y ahora queremos encontrar una solución. Luisma, que a ti todavía no te hemos oído. Si quieres empezar por la agrivoltaica, que la hemos nombrado varias veces, vamos a dar una definición más o menos. ¿Qué es la agrivoltaica? Sí, bueno, pues hemos hablado antes de sinergias, ¿no? Pero lo que se va a hacer es que sobre un terreno que anteriormente, o que ha sido habitualmente un terreno agrícola, van a convivir la producción agrícola con la producción fotovoltaica. Eso es, dicho creo que es importante el matiz de que es un terreno agrícola. Es decir, y un poco enlazando con todo lo que hemos oído, tanto Rafa como Marta han apuntado. Con las diferentes culturas en las que se han implantado la agrivoltaica han llevado de alguna forma no entender o no querer ver el origen de todo esto. ¿Esto qué significa? Que esto surge a raíz de que hay un problema, que el primer problema que hay es agrícola. Es decir, hay un problema en el que se están dejando, en concreto en España, se están abandonando en algunos casos terrenos que eran de producción agrícola desde tiempos inmemoriales y se han puesto directamente sin venir a cuento, se han alquilado, incluso se han vendido para producir energía fotovoltaica, en algunos casos, eólica en otros. Nosotros estamos centrados aquí. Entonces, el concepto de agrivoltaica es la de la convivencia en zona agrícola de las dos producciones. Es decir, es una producción energética, es una producción energética desde un punto de vista fotovoltaico y una producción de los cultivos que se tuvieran anteriormente. Porque y no he querido, aunque ya mis compañeros han apuntado esto, es muy importante el no darle el peso que debe tener la parte agrícola sobre la fotovoltaica. Y esto quiere decir que incluso en algunos países la normativa impide que a partir de determinadas producciones fotovoltaicas se pueda denominar agrivoltaica. En este sentido, pues, es decir, y de una forma práctica, pues también no lo he notado porque es un uso menor, pero también hay un uso en algunos casos ganadero de lo que se entiende por agrivoltaica.
Es decir, que en esa zona en donde se van a colocar, donde se colocan plagas, pues hay pastos que pueden servir de alimentación a ganadería. Y de una forma ya más concreta, aunque ahí deberíamos ir centrando un poco ya en España, es decir, por qué, es decir, nosotros es un país que tradicionalmente ha sido de muchas horas de sol y en el que el sector agrícola tiene una importancia, bueno, hemos sido y seguimos siendo en muchos casos la despensa europea, ¿no? Pues es verdad que sería importante no perder de vista, es decir, que la oportunidad que tenemos de ese número de horas de sol que nos hace ser eh, potencialmente grandes productores de energía fotovoltaica, también es lo que nos ha provocado ser también pues grandes productores agrícolas, ¿no? Y entonces esa convivencia es de la que vamos ahora a hablar mucho, vamos a plantear algunas de estas ventajas y sobre todo y sobre todo porque hay una falta todavía de trabajo de investigación y práctico todavía a nivel español, que creemos que es importante trabajar sobre ellos para incidir e incluso ser más conscientes de qué ventajas a qué ventajas nos puede llevar esto. Ahora, y lo apunto de una forma muy rápida, pero como puede ser con el aumento de las temperaturas que está habiendo y con el aumento de la radiación, hay algunos cultivos que pueden perder esa productividad, ¿no? En este caso, el sombreo que puede provocar o incluso en la bajada de temperaturas que pueden provocar esa fotovoltaica, en algunos casos, pues tenemos idea de que pueden ser muy interesantes incluso en elevar la productividad de estos cultivos que en algunos casos ya debido al exceso de sol, pues nos estaban llevando a disminuirlo, ¿no? Un poco, es de las cosas que ahora creo que puede ser interesante que planteemos y que se trabaje sobre ello. Hablamos de agrivoltaica, pero no hay una única agrivoltaica, ¿no? Podéis distinguir una clasificación entre diferentes tipos según su configuración, ¿no? Sí, respecto a la clasificación de la agrivoltaica, en un primer momento, en las primeras instalaciones agrivoltaicas se tendía a colocar los colectores sobre estructuras tipo pérgola o algo parecido sobre los cultivos, de manera que la altura de estas pérgolas o de estas estructuras sobre las que iban los colectores tuviesen una altura suficiente para permitir las labores agrícolas en los cultivos y el paso de la maquinaria necesaria para estas labores agrícolas. Pero con el tiempo, pues este sistema que se denomina agrivoltaica elevada ha pasado a compatibilizarse con un nuevo sistema que se denomina agrivoltaica interespacial, y en el que, como su nombre indica, ahora el cultivo se coloca o se planta en las calles entre colectores. De esta manera, los colectores se instalan a alturas más bajas, como en las plantas fotovoltaicas convencionales, y lo que se le da es mayor ancho de calle entre colectores para permitir el paso de maquinaria agrícola entre colectores y de esta manera poder desarrollar las labores agrícolas. Junto con estos modelos de agrivoltaica elevada y de agrivoltaica interespacial, pues están también los invernaderos agrivoltaicos, en los que, bueno, como su nombre indica, los colectores solares o los paneles fotovoltaicos se colocan aprovechando la propia estructura del invernadero, donde se mantienen los cultivos propios de ese invernadero. ¿Y qué necesitamos para utilizar la agrivoltaica? ¿O qué requisitos se necesita para diseñar un buen sistema de agrivoltaica? Y si nos queréis también introducir o luego después, ¿qué especies se pueden compatibilizar con el uso de la fotovoltaica? Sí, el proyecto agrivoltaico debe ser de alguna forma concebido como integral. Antes de actuar hay que tener un poco la idea clara y
lo primero, tal vez, en cuanto a requisitos, sea el estudiar la radiación que se van a disponer las plantas una vez dispongamos los módulos fotovoltaicos de una u otra manera, y para saber estas plantas cuánta radiación solar van a recibir. No todas las plantas reaccionan de la misma forma ante el recorte en radiación solar. Algunas le sentará o le irá muchísimo mejor a las especies. Hay especies como, por ejemplo, los frutos rojos o las frambuesas, las grosellas, en las que requieren realmente poca radiación. Y estas especies, pues en ambientes muy sombreados, irán bastante bien. La pitaya es una especie que se está proponiendo también últimamente por su alto valor económico y se está proponiendo ya una especie que no soporta la radiación solar directa. Por tanto, tenemos especies en las que el comportamiento es muy claro. Hay otras especies ya más propias de nuestro clima, como la viña o el olivo. En el caso de la viña, sabemos que las temperaturas elevadas o la falta de agua, esto está haciendo que en los últimos años la maduración pues venga de un modo un tanto incontrolado, que al final se nota en la calidad de los vinos. Una protección en la radiación en la época estival pues va en lo que se lleva visto y en lo que está publicado ahora mismo en la bibliografía, pues aparece como un efecto positivo en los posteriores vinos. Organolépticamente esos vinos tendrán mejor calidad cuando han tenido una cierta protección en la maduración. Es un efecto que se da en muchísimas especies, el hecho de que hay un efecto en que bajo la protección y en situaciones extremas al cultivo le va mejor. Debajo de una placa fotovoltaica le va a ir mejor en situaciones de sequía o de verano muy calurosos como hemos tenido últimamente. En esos años al cultivo le va mejor que respecto a los años que a los que no tienen esa protección. Mientras que en los años normales, pues tal vez la protección al cultivo no le sienta bien, pero en los años con algún fenómeno extremo, el cultivo reacciona de mejor manera cuando está en situación de protección. Las especies, como comento, pues pueden ser múltiples. Tenemos la hortaliza, tal vez el tipo de cultivo en el que más se ha ensayado en Europa, y en cultivos como la lechuga, que ante la falta de luz reacciona pues produciendo más hojas y una hoja más blanquecina, pues para ese cultivo la falta de radiación le viene muy bien. Para otros cultivos como las hortícolas de verano, pues bueno, en estos no hay tampoco unos resultados claros, aunque sí parece que para invernaderos, las hortícolas, si la reducción de radiación no es superior al 15%, parece que podrían tener una producción totalmente equiparable a la producción normal. En fin, en general hay muchísima falta de información, porque mientras que llevamos más de 5.000 años de agricultura, pues de agricultura agrivoltaica no llevamos ni siquiera 10, y entonces pues hay mucho desconocimiento y es necesaria muchísima investigación. En el caso del olivo se dice que para el sur de España sería algo fundamental. Bueno, pues sabemos que la agrivoltaica en cierto modo equivale a una especie o es un sucedáneo del riego. La sombra es un sucedáneo, puede considerarse En lugar de aportar agua, evitar que se pierda. que se pierda.
En muchos olivares es el agua el limitante, en el secano es el agua el limitante en la producción, no es la radiación, en el secano el limitante es el agua. Entonces, pues bueno, si de alguna forma la agrivoltaica no da agua, pero sí da ese sucedáneo, pues podría incrementar producción. Y es un poco la filosofía en la que esperemos que, en fin, disponer relativamente pronto de algún tipo de investigación. Es en el olivo, justamente donde el grupo de investigación se ha centrado en los trabajos que estamos desarrollando, pero actualmente pues solamente desde el punto de vista de la modelización. Hemos visto cómo se podrían, desde el grupo se ha propuesto soluciones de intercalar en los olivares que se cultivan actualmente en setos orientados norte-sur, sustituir algunos setos por colectores con seguimiento o también orientados en dirección norte-sur y con seguimiento este-oeste. Y aquí en esto, pues, es donde justamente nos estamos centrando. Pronto también estamos ya publicando un trabajo sobre el comportamiento agronómico que pensamos a la vista de los modelos de producción del olivar, qué comportamiento cabe esperar para las diferentes configuraciones en olivar, qué comportamiento productivo cabe esperar tanto de aceite y o aceituna como de producción eléctrica. Bueno, pues ya se han nombrado ya en los diferentes apartados que hemos ido abordando, pero no sé si queréis hacer un resumen de ventajas que nos aporta la agrivoltaica un poco de forma sintética. Bueno, no sé, Marta yo creo que esto lo podemos hacer también, Marta, si crees oportuno. Bueno, Me va sí, apuntando perfectamente. lo que veas que se me puede ir pasando. Hay un punto más de filosofía de volver al terreno, ¿no? Es decir, hay un conflicto, parece ser que ha podido haber un conflicto por el uso del terreno, que lo que se pretende aquí es contribuir a paliarlo, de alguna forma, ¿no? Por otro lado, es una forma también de disminuir la demanda energética del sector agrícola, por lo que estamos viendo. Y también es una forma que no solo lo asume la agrivoltaica, sino que decir que los modelos y seguro en este podcast se habrá escuchado que debemos tender a una generación descentralizada de la energía. Pues es una forma muy directa de poderlo llevar a cabo, ¿no? Si en la propia explotación agrícola se puede utilizar esa energía que se está produciendo, pues es una forma también de implementar esto. De alguna forma también va a ser una forma, se pretende que la producción sea mucho más eficiente y sostenible y de alguna forma en el cambio climático también podría ser una forma también de luchar contra él, porque se va a impulsar la fotovoltaica como nosotros, y ahí no tenemos, creo que ya está más que hablado y decir lo interesante de incrementar la producción de energía limpia en el pool, pero lo que no es desde un punto de vista de la biodiversidad y de otros ámbitos que también han estado afectados por el cambio climático, pues seguir impulsando esta agricultura es muy importante, ¿no? Y como hablábamos antes, no deja de ser importante a nivel ya de como sociedad para no dejar pasar el impulso de la economía de las zonas rurales. Estamos viendo así. Luego, y por último, y también, bueno, y no por último, pero sí también es muy importante el hecho de la protección en algunos casos, y estamos hablando de los que ha apuntado Rafa, de la protección de algunos cultivos frente a una irradiancia solar excesiva y de estas temperaturas, ¿no? Es decir, que los podemos englobar en lo que serían los fenómenos meteorológicos extremos, que puede ser también, podrían ser, por ejemplo, el granizo, ¿no? Es una forma también de las propias placas podrían evitar el contacto directo del granizo cuando se da, ¿no?
Y de alguna forma lo que sí puede hacer es el que ha habido un problema no solo de ahora, sino hace muchos años. Es decir, los picos que pueden sufrir los insumos que vienen de la agricultura. Esto lo que puede facilitar es que durante todo el tiempo y con independencia de lo que hablábamos antes de fenómenos meteorológicos, los agricultores tengan también una fuente de ingresos fija. Se puede establecer que con el uso de la fotovoltaica, pues habitual, hemos hablado antes de un incremento de la productividad por hectárea, ¿no? Yo creo que de esta forma también, y en el caso concreto de España, pues ya nos puede hacer también constituirnos como una fuente autónoma energética, que es a lo que en algunos casos se tiende. Y es decir, si en esto tenemos esas capacidades, pues podríamos hacerlo. Y por supuesto, una autonomía alimentaria, que es algo que en los últimos años pues se ha podido perder también también por la competencia. Esto no vamos a cambiar mucho de los influjos y de la geopolítica, ¿no? Pero está claro que en algunos casos se han dejado de tierra de producir y por tanto podría ser una forma también de constituirnos como un sistema más autónomo o más independiente respecto a la alimentación. Bueno, pues Marta, te ha tocado... todo no puede ser bueno, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora han sido bondades. Vamos a buscar algunas dificultades, digamos, algunas... la cara B de la agrivoltaica. ¿Ante qué se encuentran algunas desventajas o problemas que tendría en su desarrollo? Bueno, uno de ellos ya lo comentaste tú al inicio de este podcast, ¿no? Y es los problemas que hay en la red de vertido de esa energía fotovoltaica generada, pues que en determinados puntos la disponibilidad de esa red de esos puntos de conexión está ya saturada, ¿no? Y entonces, pues es necesario que este plan integrado de clima y energía que tiene previsto precisamente mejorar la red de vertido, pues que favorezca aquellos puntos donde se puedan desarrollar instalaciones agrivoltaicas. Por otro lado, una de las principales limitaciones que tiene la agrivoltaica a día de hoy es la falta de un marco normativo legislativo que regule qué es la agrivoltaica y en qué condiciones se debe desarrollar, y que además de alguna manera permita compatibilizar la producción agrícola en plantas agrivoltaicas con las ayudas de la PAC, ¿no? Que si los agricultores pierden estas ayudas, pues probablemente no les atraiga el desarrollar sistemas agrivoltaicos. Otra de las limitaciones que puede tener el desarrollo de la agrivoltaica es el hecho de la inversión inicial necesaria para montar estas instalaciones, especialmente en el caso de la agrivoltaica elevada, donde esta estructura donde deben ir los paneles colocados a una altura suficiente para permitir las labores agrícolas bajo ella, pues hace que el coste económico de la extracción se eleve considerablemente y dificulte el hecho de que el agricultor pueda invertir en este sistema. Por lo que consideramos que es necesario que haya ayudas desde el gobierno que ayuden, que permitan fomentar la implementación de la agrivoltaica. Además, en esta agrivoltaica elevada es importante tener en cuenta también, y es una dificultad añadida, las cargas de viento y la necesidad de huir de cimentaciones que de alguna manera pongan en peligro la calidad del suelo desde el punto de vista agronómico. Y bueno, por último, yo creo que ya lo hemos dicho, pero es importante también señalar pues que es necesario seguir trabajando y seguir investigando en la caracterización de los sistemas agrivoltaicos y tratar de identificar esos cultivos que tienen un desarrollo óptimo en estas plantas. A nivel de
España hay muy pocos estudios publicados y lo que hay publicado en el extranjero no es extrapolable a nuestro entorno, porque los avances, o sea, los resultados y el comportamiento de los cultivos dependen mucho de las condiciones geográficas y climatológicas de cada lugar. Por lo tanto, es fundamental seguir trabajando y seguir investigando en la agrivoltaica, tanto desde el punto de vista de las especies compatibles como de las tecnologías fotovoltaicas que se pueden aplicar y que permitirían una expansión óptima de este sistema agrivoltaico que, como hemos visto a lo largo de este podcast, tiene tantas ventajas y que esperemos que haya venido para quedarse y para avanzar hacia un modelo energético y un sistema agrícola más sostenible y más eficiente. Pues, perdón, yo que trabajo en el desarrollo de plantas fotovoltaicas sin el agri, voy a añadir un par más de ventajas, que es entiendo la reticencia de los promotores al entrar en un negocio que no es el suyo, ¿no? Es decir, yo, aunque tenga más productividad mezclando las dos actividades, en conjunto esas dos actividades, yo voy a lo mío. Yo vendo kilovatios hora y yo no vendo tomates o maíz. Entonces, ahí veo un posible debilidad de la implantación de la agrivoltaica. Y otro es también del lado de los promotores, cuando estás desarrollando un proyecto, tú lo ves, algunas cosas las ves perfectas, va muy bien, y entonces te llega el departamento de operación y mantenimiento, que es el que lo va a tener que operar después, y dice, oye, eso a nosotros así no nos gusta, porque eso funciona como tú lo has puesto, pero a mí me supone problemas luego a la hora de mantenerlo. Entonces, no sé si tenéis también evaluado eso, el poder luego acceder con la maquinaria necesaria, con los vehículos, para poder llevar el mantenimiento de la planta, y si supone alguna interferencia en el correcto mantenimiento de las plantas. Sí. Comentaba que tal como se ha planteado actualmente la agrivoltaica, los poquitos desarrollos que hay ahora mismo en España que estén operativos o donde se haya llegado a cultivar, efectivamente el problema es, tal como comenta, son plantas fotovoltaicas al uso, donde el diseño se realizó directamente para captar la máxima energía solar. Y producir electricidad. Claro, no se pensó en un cultivo. Estas plantas en estas plantas actualmente el criterio de funcionamiento y de operación y mantenimiento es cultive usted como pueda, en las calles, como se pueda, pero sin afectar o afectando lo mínimo posible a la producción eléctrica. Ese es un criterio que realmente es poco agrivoltaico. En el agrivoltaísmo, tal como se entiende en Alemania y en Francia, es sinergia. Y en lo que se ha desarrollado en España hasta ahora, pues no es sinergia, sino el cultivo se supedita totalmente a la producción fotovoltaica. Claro, no se diseñó para ello, no se diseñaron agrivoltaicamente hablando. Es cierto que son esfuerzos que están realizando grandes plantas de grandes grupos inversores que normalmente operan bajo una presión de una rentabilidad que está garantizada ya por los fotovoltaicos, y donde en estos esfuerzos pues lo agrivoltaico viene forzado por conseguir una imagen social o por conseguir una amabilidad respecto al público en general, pero en ningún caso tiene el objetivo de hacer una producción conjunta. Solamente tienen de presentar una mejor cara, lo que se ha desarrollado actualmente en España. La única de la que tengamos noticia que se desarrollará de algún modo mixta estará en Granada, ha salido recientemente en prensa que ya ha conseguido su declaración de impacto ambiental y que
por fin, en fin, que ya está en las primeras fases de construcción, donde sí es realmente agrivoltaica porque están buscando la sinergia entre cultivo y producción eléctrica. Y hay una cierta... y hay una pérdida de producción eléctrica frente a una planta convencional. Sí, yo sí entiendo. Y lo de estas plantas que han funcionado y donde la operación y mantenimiento, hay vídeos, muchísimos vídeos en plantas en España donde nosotros vemos cosas curiosas. Una de ellas es que los agricultores van con casco. Y entonces, pues, los agricultores cultivan hortalizas, pero llevan un casco. Claro, yo lo entiendo, es una normativa obligada desde la matriz empresarial para evitar los accidentes en una planta fotovoltaica y no se está pensando en absoluto en agricultura, se está pensando en que dentro de la planta fotovoltaica hay un intruso. Y ese intruso, pues, que desarrolla papeles de agricultura, pues hay que ponerle un casco y unos reflectantes para que, bueno, porque la actividad fundamental que está garantizada por la vía fotovoltaica no se vea, no se vea afectada. Es un poco esa la idea. El agrivoltaísmo yo creo que vendrá, y sí, pero sí ciertamente lo que comentaba Álvaro de que el fotovoltaico dice yo para qué me voy a meter en estos berenjenales, nunca mejor dicho, Sí. pues pero también el agricultor puede decir, ¿y yo de electricidad qué puedo hacer? Sí es cierto que hacen falta modelos de desarrollo, pero que, bueno, que en Alemania sí lo están consiguiendo ya, en Francia lo están consiguiendo y en Italia, y yo creo que nosotros también podríamos aspirar a ello. La planta fotovoltaica ya no sería del orden de megavatios, sí de megavatios, pero en ningún caso el tamaño medio no superaría en ningún caso los 5 megavatios. El tamaño medio andaría de 5 megavatios para abajo en la agrivoltaica. Y bueno, y yo creo que sí existe, que existe que puede existir una vía de aprovechamiento para que el agricultor no sea el mero transmisor de las tierras, da las tierras y ya se olvida, sino que el agricultor pueda seguir aportando el valor agrícola y donde no vea pasar de largo la oportunidad que supone también esta ola de los fotovoltaicos, que puede ser para el agricultor una vía muy interesante de afianzar unos ingresos fijos anuales vía venta de energía, pero sin olvidar su actividad fundamental y que, como antes comentaba, que es una actividad de la que dependen también los servicios, la mano de obra, el paisaje, etcétera, que Yo creo que, puede ser un alivio, sí. yo creo que aquí de fondo hay un problema adicional o una limitación adicional que es la falta de conocimiento sobre agrivoltaica. Yo creo que tanto en el sector fotovoltaico como en el sector agrivoltaico, estos miedos a avanzar en el modelo agrivoltaico se podrían solucionar si se divulgase más sobre la agrivoltaica y sobre las sinergias entre ambos sistemas. Bien, pues ya hemos visto, hemos situado la agrivoltaica, la hemos definido, hemos hablado de cómo se diseña, de ventajas e inconvenientes y vamos a ver ahora cuál ha sido vuestra última aportación al campo. Vamos a hablar porque yo llegué a vosotros a través de un artículo que leí en PV Magazine y en que a su vez se basaba en un paper que habíais publicado, ¿no? Y que decía que científicos, lo voy a leer, lo tengo aquí, científicos en España determinan el espacio geométrico necesario para rentabilizar el cultivo entre filas de paneles solares. Así que con este título, que imagino que será más comprensible que el del paper, lo tengo por ahí, pero hacernos una aproximación a cuál ha sido el objeto y el desarrollo de este artículo, este estudio. Bueno, de alguna forma este artículo lo que pretende es avanzar sobre una línea
de la que no hay experimentación. ¿Cómo se comportará un colector solar fotovoltaico con seguimiento dentro de unos olivares en seto norte-sur que se ponen ahora es una tendencia muy importante? ¿Cómo se comportará en tanto en la producción eléctrica como, y luego la segunda parte, cómo se comportará la producción de estos olivares? Le vamos a quitar sol a los olivares y entonces pues tenemos dos opciones. Una, construir plantas de esta índole y acudir a un programa de ensayo donde serán años entre el establecimiento del cultivo y el, y la, y el establecimiento de la planta fotovoltaica, pues tardaríamos años en tener alguna idea de cómo se comportarán el olivar. Sin embargo, pensamos que la modelización, y en eso sí contamos con que en la Universidad de Córdoba hay especialistas que llevan trabajando en olivo durante muchísimos años y tienen modelos muy afinados de la productividad en olivo, tienen modelos desde muy afinados a modelos más simplificados, donde El grupo de control de vuestro ensayo lo tenéis controlado, ¿no? bueno, ¿Cómo funciona un olivo sin ninguna interacción? Lo tenéis controlado. ese sí lo tenemos controlado, pero gracias a especialistas, no de nuestro grupo de investigación, pero a colegas que sí trabajan en olivicultura, sí sabemos y tenemos modelos matemáticos que pueden ayudarnos a predecir la productividad tanto en aceituna como en aceite de un olivo en función de las cuestiones climáticas que le afectan. Sobre todo radiación, temperatura, siempre pensando, y claro está, que está libre de plagas y con una nutrición correcta el olivar. Pues de esto sí disponemos. Entonces, de alguna forma, nuestro ensayo no es un ensayo de laboratorio ni de campo, pero sí es un ensayo de si el modelo del olivar funciona, y damos por supuesto que sí, porque han dado resultados muy positivos ya durante años estos modelos. Y también tenemos modelos de cuánto producen un módulo fotovoltaico en función de los diferentes tipos de seguimiento que se le haga. Hay una bibliografía muy amplia y muy consolidada sobre esos modelos. Bueno, pues lo nuestro ha sido modelizar el sistema completo. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto produciría el olivo? ¿Cuánto producirían los módulos? Cómo al tener una geometría de olivos y de módulos, pues claro, en el primer artículo que nos centrábamos en cómo mover los colectores solares fotovoltaicos dentro de un olivar. Y los tendríamos que mover de forma que ahora el olivar, el dosel vegetal, podría ser quien interfiera en los sombreamientos. Hay que hacer un backtracking, un retroseguimiento de módulos fotovoltaicos, pero teniendo en cuenta que el obstáculo ahora no es otro módulo o otro colector, sino que el obstáculo es el dosel vegetal, la canopia de otro seto o de un seto que está adyacente. Bueno, pues esto no estaba hecho, lo hicimos en este primer artículo y ahora el que estamos ya pendientes en fase de publicación es el que nos dice cuánto se producirá, pero y ya todos estos efectos, cómo se traducirán en producción fotovoltaica. Claro, aquí nuestro seguidor solar respecto a uno convencional se podría decir que está desenfocado o que no mira directamente a los rayos solares directos. Claro, lo tenemos que hacer así para respetar tanto al olivo como para que no se intersombren entre ellos. El backtracking es diferente. Y también es cierto que los setos se van a ver afectados. También estos setos y estas geometrías que estudiamos tienen que ser mecanizables con las máquinas que actualmente existen. Bueno, pues todo esto lo hemos podido modelizar y hemos podido conseguir las ecuaciones de un modo aproximado que nos pueden decir en qué forma se va a ver afectada la producción de aceite y la producción fotovoltaica.
conseguimos como parámetro LER, LER es la abreviatura de Land Equivalent Ratio, traducido al español sería la tasa de terreno equivalente. Un LER igual a 1,5 significa que yo con una hectárea real produzco lo mismo que un agricultor que sería necesario para que un agricultor y un fotovoltaico puro produjesen, pero ellos necesitarían una hectárea y media. Yo con con una sola hectárea produzco lo que a otros con actividades simples necesitan una hectárea y media. Entonces yo, de esa forma, el LER me está diciendo que el terreno yo le multiplico la productividad o le aumento la productividad en un 50%. Con nuestros modelos, el LER del olivar pues, en seto pues puede, en función de las condiciones, pero se encuentra en el entorno de 1,3 a 1,4. Es decir, que productivamente es interesante, desde el punto de vista productivo, es interesante la combinación de estas dos actividades en un mismo terreno. Sí, no sé si tenéis, se aplica normalmente el número gordo más o menos de 2 hectáreas por cada mega en un proyecto fotovoltaico de conseguidores norte-sur a un eje. No sé si tenéis ese número gordo, ¿cuánto ocuparía? Bueno, todavía no sé, en cuanto a... Hay que tener mucho cuidado, porque nosotros en España todavía no tenemos normativa, pero sí sabemos un poco por racionalidad de lo que ha ocurrido en Alemania, de lo que ha ocurrido en Francia y en Italia, donde se ha recortado esa tasa, ese ground cover ratio, lo digo en inglés porque se ha popularizado, esa tasa de ocupación del terreno de 1 megavatio por 2 hectáreas. Eso en agrivoltaica las normativas europeas no lo admitirían de ninguna manera. Se admite que la ocupación por hectárea depende, en Alemania no debe ser superior al 10%, Italia es un poco menos restrictiva, Francia es que tiene otros criterios pero similares, pero no tan cuantitativos en esto, pero es decir, si hablásemos de un LER, de una tasa de ocupación de terreno en agrivoltaica, si nos acercamos al modelo alemán, solamente podríamos ocupar 1.000 metros por cada hectárea distribuidos por toda la hectárea, pero unos 1.000 metros para fotovoltaica. Esto, haciendo números groseros, son alrededor de unos 150 kilovatios por hectárea, lo que es unos 150 kilovatios por hectárea, porque ocuparíamos 1.000 metros podríamos tener... Sí, no, pero en cuanto, o sea, una planta convencional de fotovoltaica, lo que es la huella en sí porque también hay que dejar su separación por el sombramiento propio. Sí, claro. No tenemos un olivo entre medias, pero sí, pero no estamos hablando de mucho más de un 30 y tantos % de ocupación. Entonces, tampoco la restricción es tan drástica. No, creo que decía Luisma también algo como un 30%, ¿no? ¿Apuntabas? Sí, es decir, de hecho, si estamos hablando de las 2 hectáreas por megavatio, pues sí, es decir, simplemente hacer un cálculo de lo que ha hecho, apuntar lo que estaba diciendo Rafa, que estaríamos hablando de 300 por cada 2 hectáreas, por tanto estamos hablando de un 30%, pero bueno, pero que pasa que hay un punto, y me parece lógico también por de dónde viene, que es decir, nosotros hemos sido los primeros que hemos hablado de 1,5 respecto a lo que estamos. Es decir, no debemos perder de vista, es decir, que ese sería desde un punto de vista un 30% menos de producción energética, pero en el que nos iba a permitir mantener de una forma global
lo que era el cultivo tradicional y habitual de ese terreno. Es decir, que esto es, lo que pasa es que a veces, por eso te decía que cuando hablamos de la definición al principio de la charla, pues debíamos tener en cuenta qué es lo que poníamos por delante. Es decir, y en el caso de la agrivoltaica, no solo en el propio nombre, agri viene antes. Sí, os iba a preguntar antes, lo que venías haciendo, ¿qué es más agri o es voltaica? No, claro, es decir, parece, claro, es decir, porque porque donde está, es decir, no es que parece ser, algunos de los ejemplos que podemos tener en mente, y es lo que hablaba antes Rafa, es decir, si nosotros vamos a pensarlo al revés, dice, bueno, si yo donde tengo una planta de 10, 15 megas, oye, allí, ¿qué podría pasar si metiera yo? Oye, pues lo mismo hay una persona a la que le viene bien que yo meto los animales cuando no está produciendo y tal y comen algo. No, claro, es un poco darle la vuelta, es decir, en lugares en los que habitualmente hay ganado o principalmente hay cultivo, vamos a darle esto una pensada para ver si en función también, y de ahí que a lo mejor eso por tiempo también nos ha dado tiempo, no nos ha... La clasificación de la que hemos hablado antes tendrá que estar en función del tipo de cultivo que había, ¿no? Porque si no vamos a... Un elevado pues tendrá sentido en un tipo de cultivo en el que a lo mejor en la patata no tiene sentido hablar de uno de los tipos de clasificación de los que hemos hablado antes de la agrivoltaica, en elevación. Es decir, que tiene mucho, y es lógico porque tampoco ni tenemos tiempo, y eso, pero que sí sería el caso del trabajo y lo que apuntaba Marta, de que nos hace falta mucho más bagaje de experimentalidad, aparte del teórico, para saber si realmente lo que en otros sitios ya se está haciendo, es decir, aquí con nuestros tipos de cultivo y con nuestra irradiancia, con nuestra calidad de suelo, la falta de agua en algunos casos, con lo que se mejoraría por un lado. De ahí el concepto de sinergia, que puede ser interesante y que en algunos casos, pues nosotros estamos planteando como posibilidades o nichos a los que seguir investigando, porque nos faltan, y hay que ser sinceros en este sentido, y nosotros estamos hablando de algunos temas en los que no hemos experimentado todavía, o que incluso todavía hay algunos estudios que son teóricos, que tenemos seguridad de que se podría sacar algo, pero en los que todavía nos falta mucho bagaje, ¿no? Para poder determinar porcentajes concretos o incluso producciones mínimas que se establecieran para ver si son rentables o no para promotores que vinieran del ámbito fotovoltaico, pero también para promotores es decir, el sector agrícola sí está interesado en a lo mejor en cambiar un poco esto en sectores o en terrenos que podrían incluso estar pensando en dejarlos baldíos, ¿no? Pues no sé, Marta, la verdad es que lo han desarrollado bastante tus compañeros, pero no sé si quieres aportar algo del desarrollo, las conclusiones de vuestro trabajo. Bueno, en principio yo creo que ya está prácticamente todo dicho, ¿no? La agrivoltaica puede ser hoy en día una solución a un problema importante que tenemos, de avanzar en la lucha contra el cambio climático, de proteger a la agricultura frente a la expansión de la fotovoltaica y con eso proteger a las economías rurales y a los paisajes de esas zonas rurales y bueno, de esta forma contribuir a un modelo energético y a un modelo agrícola más eficiente donde se simultaneen tanto la producción de alimentos como la producción de energías renovables sin compatibilizar entre ellos. Por eso, bueno, pues en este grupo creemos que es una solución interesante, una solución en la que interesa seguir trabajando, seguir investigando, aprender mucho más de ella, dar a conocer lo que se aprende a los agentes interesados, a los agricultores, a los productores fotovoltaicos y de esta manera intentar impulsar este modelo y lo que hemos dicho antes, pues que este modelo que ya está teniendo éxito en países de nuestro entorno haya llegado a España para realmente extenderse e implantarse con éxito en un futuro lo más cercano posible. Pues Rafael y Luisma, si queréis, ya llegando al final, ¿queréis remarcar algo de lo ya dicho o algo que se nos haya quedado en el tintero?
Creo que poco queda ya por decir. Yo solamente reseñar la esperanza de que España saque una normativa pronto y que sea efectiva y que, sobre todo, creo que sería muy interesante que esta tecnología llegue a los agricultores como oportunidad, que se les presente como oportunidad y que tengan forma de adquirir al menos de aproximarse para conocer la oportunidad. Creo que podría ser muy interesante esta tecnología y que podría dar en el mundo de la agricultura, podría suponer una pequeña revolución. Lisma. Yo abundar un poco en lo que ya hemos remarcado antes, que puede ser, es decir, que es una oportunidad y sobre todo es una forma de poner de no perder un sector que ha sido básico en nuestra historia, ¿no? Es decir, y que estamos viendo que al contrario, es decir, que si durante unos años, y ahora volvemos otra vez a hacerlo, somos punteros en fotovoltaica, la compatibilización con el sector primario pues tiene que ser la punta de lanza de nuestro avance tecnológico y científico. Pues sí, ojalá sí. Bueno, y con vuestro granito de arena ahí empujando, ¿no? Bueno, pues antes de irnos, si queréis dejarnos alguna referencia de dónde encontrarlo, yo voy a dejar el enlace al artículo más de divulgación, ¿no? y al paper para quien lo quiera ojear y, bueno, decirnos dónde os podemos encontrar o redes sociales o universidad. Sí, nosotros tenemos una página web dentro del grupo, el grupo de investigación, y además estamos también tanto en Twitter como ahí me he quedado colgado, perdón. ¿En LinkedIn? Sí, no en Instagram. En Instagram, gracias. Estamos, es decir, es uno de nuestros retos también el estar presentes en redes sociales no solo para en el ámbito más científico, sino todo lo contrario también el tema de divulgación y de cercanía a empresas tanto del sector agrícola como del sector fotovoltaico. Vale, pues si queréis me pasáis las referencias y las dejamos aquí en las notas del programa. Y bueno, pues nada más, con esto vamos a despedirnos, reiteraros las gracias por estar aquí, que particularmente con Marta lleva tiempo detrás de poder tener esta charla y bueno, pues al final hemos encontrado ese hueco y os lo agradezco a los tres la participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Por tu paciencia, por esperarnos a encontrar este hueco y por invitarnos al revés, gracias a vosotros. Bueno, pues nada, pues os seguiremos la pista y a la agrivoltaica en general a ver si que se materializa esa oportunidad que hemos estado hablando hoy. Bueno, pues nada, muchas gracias. Venga, gracias. Y hasta aquí este episodio 38 del podcast de la energía, que como me comprometí, ha salido una semana después del 37 porque se salió muy cortito. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.